Bueno, pues mi proyecto de tesis doctoral se llama Análisis del discurso del Día de la Victoria, ideología, persuasión y poder en el Tito partisano. Eh, Consiste básicamente en desvelar las claves del discurso de Josip Broz Tito, el líder de los partisanos, durante la Segunda Guerra Mundial con relación a esos tres conceptos que ven ahí arriba: ideología, persuasión y poder. Es un análisis en profundidad del texto del Día de la Victoria, que es el discurso más representativo de la etapa partisana, y también de otros de la época que analizamos en menor medida, pero vamos a analizar la relación también entre ese del Día de la Victoria y los demás. Y la tesis consiste, pues, en un análisis profundo desde diferentes puntos de vista y con múltiples herramientas metodológicas vinculadas a los estudios críticos del discurso. Esta es la estructura del proyecto de tesis doctoral. Es un compendio de capítulos de libro que voy escribiendo después de participar en diferentes congresos, y ahí está el listado de los artículos, de los que tengo, de los que estoy haciendo y de los que quedan por hacer con la fecha de publicación. No me voy a detener en ello, pero les dejo unos segunditos por si quieren rápidamente leerlos. Bien, pues de los objetivos específicos de cada uno de los capítulos he cogido los objetivos que he considerado más importantes y, bueno, pues los he ordenado como los objetivos generales del proyecto. Y además, eh, cada uno lo he puesto ahí, se corresponde con un capítulo y también con uno de los dos conceptos, con ideología o con persuasión. He empezado por ideología, por el qué se dice, lo que sería el contenido o el fondo del discurso, para después pasar al cómo se dice, ¿no? A la persuasión, a lo que sería la forma o el continente del discurso. Los objetivos de la tesis, pues en primer lugar, es identificar los discursos y temas que coexisten en la actividad política de Tito durante la Segunda Guerra Mundial, formular la estructura ideológica del movimiento partisano yugoslavo, explicar cómo utiliza Tito las estrategias discursivas, mencionando los recursos lingüísticos que están asociados a cada una de estas estrategias. También otro objetivo es revelar cómo emplea las estrategias persuasivas. Este es otro tipo de estrategia más específico. Y en función de ello, pues caracterizar el liderazgo de Tito, ¿no? En función del uso de estas estrategias. Y por último, exponer cuál es la idea de Yugoslavia que tiene Tito en esta etapa y las estrategias que elige para la construcción de la identidad nacional. Este artículo está por hacer. De los objetivos también, pues he sacado unas hipótesis, ¿no? Aunque fusiono las del el primer objetivo y el segundo, ¿no? Que corresponden al capítulo 1 y 4, porque tienen que ver en el tema, ¿no? Las hipótesis son las siguientes. En relación a la ideología, en primer lugar, que existe un discurso dominante centrado en el antifascismo y la liberación nacional, y otro que es subordinado, que es subalterno, que está orientado al comunismo. Y en relación a la persuasión, otra hipótesis es que el día de la victoria, que este discurso, que este texto, esta pieza oratoria, busca legitimar el poder partisano a través de un relato épico. Otra hipótesis es que el orador, Tito, muestra en el texto un perfil de autoridad con todo el poder. Veremos más adelante qué significa eso. Y por último, en relación, este capítulo estará relacionando tanto ideología como persuasión, pues que su idea de Yugoslavia es la de un Estado que aglutina a pueblos hermanos en igualdad de derechos, cuya identidad se construye con estrategias de transformación y asimilación. Este es el marco teórico. Parto de los estudios del discurso, concretamente de los estudios críticos del discurso y del análisis del discurso político, que, me inspiró mucho un artículo de Teun que se llamaba así, Análisis del discurso político, y como me muevo en el ámbito político del discurso, pues lo he enfocado por ahí. Tres ideas importantes del marco teórico. La primera, que las prácticas discursivas son una forma de ejercicio del poder. Segundo, que el discurso funciona como una bisagra entre el poder y la mente. Y también
en tercer lugar, que los estudios críticos del discurso explican las relaciones y estructuras de poder, sus vínculos con la ideología y los mecanismos con los que todo ello se legitima. Y por ello, mi análisis del discurso político pivota sobre tres campos. La ciencia política, que se encarga de estudiar los mecanismos del poder, y yo he hecho la estancia de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas de Belgrado. La filosofía, porque mi director de tesis es profesor de filosofía y a mí me encanta. Hablo de filosofía o de historia del pensamiento político o de historia de las ideas, ¿no? Que se ocuparía de la ideología, y la comunicación política, porque yo soy, como dije antes, licenciado en comunicación, ¿no? Y esa sería la parte de la persuasión. En cuanto a la metodología, empiezo aclarando que mi corpus son 10 textos de Tito entre 1939 y 1945. Son todos los que aparecen entre esas fechas, las fechas de la Segunda Guerra Mundial, en el Marxist Internet Archive, que es el archivo más completo que he visto yo de discursos de Tito en Internet. Y he cogido uno también de una obra canónica que se publicó en Yugoslavia en los años 60, que es Tito Selected Speeches Anárquicos. Solo he cogido uno de ahí porque el resto de los discursos vienen ya en el corpus que he mencionado, y porque los que no vienen son fragmentos del discurso. No creo que sea bueno analizar fragmentos y no discursos enteros. Discurso en este sentido me refiero a piezas de oratoria. Y bueno, esto es un árbol genealógico de la metodología que sigue cada uno de los artículos. Lo pueden ver ustedes ahí si quieren. Yo simplemente comento que los artículos al final han sido escritos con dos familias metodológicas, por así decirlo. Una, la crisis en los sistemas complejos, que no se llama así porque no tiene un nombre, se lo he puesto yo, que es de Antonio Rodríguez de las Heras, que es un catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, que ha fallecido hace poco y que yo admiro mucho y que tiene dos metodologías relacionadas. Y después el enfoque histórico del discurso de Ruth Bodas, ¿no? Que también tiene, digamos, su variante. Y empiezo ya con el primero de los capítulos, aunque no es por orden cronológico, que habla sobre los discursos comunistas y partisanos en el Tito de la Segunda Guerra Mundial. El método es el análisis, el del enfoque histórico del discurso de Ruth Bodak. En este caso se ocupa de la ideología, y es un método que tiene dos niveles, ¿no? De los temas y contenidos, y otro más en profundidad sobre las estrategias discursivas, ¿no? que es lo verdaderamente importante. Pero yo me extendí tanto en este tema porque lo consideré importante, el desmenuzar los temas de los que tratan los artículos, que le dediqué un capítulo. Y bueno, he hecho varios gráficos. A la izquierda ven una lista de las piezas de oratoria, de los textos que he analizado, y marco a cuál de los dos discursos que yo he identificado pertenecen, ¿no? Al partisano o al comunista. Pueden ser, en algunos casos, ambos. Y al lado he puesto, pues, cómo se interrelacionan los dos discursos, los 5 macrotemas que he identificado, y después los temas, ¿no? Que pertenecen a cada uno de los macrotemas. La conclusión es que estamos ante un discurso antifascista de liberación nacional que es hegemónico en esta etapa y que coexiste con otro subalterno que es comunista y que está reservado para el ámbito interno, para el ámbito de los miembros del partido. Sobre este mismo capítulo, pues tienen ahí un gráfico con los macrotemas. La lucha por la liberación, la nueva Yugoslavia y el fascismo son los temas que más se tratan en este corpus de texto. Y al lado, pues, por ponerle una muestra de los muchos gráficos y tablas que he hecho, pues he clasificado los artículos según su ámbito de acción y su variedad discursiva, que sería su género. Y otra conclusión que saco de este primer capítulo que les presento es que la lucha por la liberación nacional, la nueva Yugoslavia y el fascismo son los macrotemas más frecuentes. Este capítulo es algo parecido a un análisis temático y un análisis de contenido, pero más cualitativo y más enfocado al análisis crítico del discurso. No me salgo de ese marco teórico.
Y también en cuanto a la ideología es importante también otro capítulo, el análisis topológico del discurso de la victoria, que es el más representativo, el que pronuncia Tito cuando la Alemania nazi se rinde y que sigue el método de la topología del discurso o de las estrategias, o de las estructuras ideológicas, así se llama, ¿no? Consiste en hacer un mapa de conceptos que hay que extraer del texto, es decir, en el texto pueden aparecer términos como país, Yugoslavia, patria, nación, y uno tiene que escoger un concepto que agrupe a todos esos, después tiene que jerarquizar los conceptos según la importancia que tengan y relacionarlos entre ellos para sacar esta estructura. La doble barra significa una relación de complementación y la flecha una relación de oposición, de antagonismo, una relación contraria, ¿no? Y vemos cómo los valores principales del discurso de la victoria son partisanos, pueblo, victoria, sacrificio y aliados. Y de aquí la conclusión fundamental que saco es que el discurso de la victoria y por ende el discurso partisano de Tito se centra en el antifascismo y la liberación nacional. Es lo que sería un discurso que se dice ahora mucho nacional popular, sin referencias al comunismo, con el objetivo de aglutinar las máximas fuerzas posibles. Y el motivo de esto es porque sigue una estrategia de Frente Popular que venía marcada por la Comintern a nivel europeo, es decir, que está perfectamente planificado. Es, como ven, rudimentario en lo ideológico y está muy centrado en valores emocionales e incluso, diría yo, espirituales o pseudo-espirituales, ¿no? Como sacrificio. Y los significados más políticos, como patria o libertad, son significantes vacíos, ¿no? Se mencionan de forma superficial, aunque cargada de emotividad, y ven como no hay ningún concepto típicamente común. Este es otro artículo que que no he mencionado en los objetivos ni en la hipótesis, porque es un análisis de un discurso importante de Tito casi 10 años después, cuando ya el Estado se ha declarado socialista y cuando él ya ha desarrollado, él y la élite, la ideología que caracteriza a Yugoslavia, que no es el comunismo de tipo soviético, sino el llamado socialismo autogestionario. Y he hecho esta pequeña digresión en el tiempo simplemente para comparar las dos estructuras, porque esta metodología de la topología del discurso funciona muy bien para ver una evolución o un contraste, ¿no? Y ven cómo es una estructura mucho más rica en conceptos, con conceptos además típicamente comunistas, como comunidad, socialismo, trabajador, e incluso propios de esta ideología tan particular y propia como es el socialismo autogestionario. Ahí viene la palabra, por ejemplo, el concepto, perdón, por ejemplo, autogestión, ¿no? Y vemos también esa crítica al dogmatismo, a la burocracia, a la centralización, a lo que a juicio de Tito caracterizaba a la Unión Soviética. La conclusión es que como consecuencia de la ruptura con la URSS, la ruptura que tuvo Yugoslavia en 1948 con la URSS, pues Tito empieza a defender en su discurso público un nuevo modelo autóctono de socialismo, que tiene su centro en la autonomía de los trabajadores para dirigir la economía y que se presenta además como alternativa al soviético que él califica de burocracia. En relación a esta metodología está la metodología de las regulaciones del conflicto o las estrategias persuasivas, que la reformuló mi director de tesis, centrada en la persuasión, en el cómo se dice el mensaje, no en el qué se dice el mensaje. Y como resultados de este capítulo vemos lo que sería el perfil del discurso, ¿no? Esta metodología nos dice que todo discurso, el orador maneja 7 estrategias para persuadir, que son la exaltación y el halago, que serían las blandas, el desplazamiento, el miedo y la culpabilidad, que serían las medias, y la represión y la expulsión, que serían las más duras. Y en base a la frecuencia de utilización de estas estrategias, pues se puede trazar un perfil. Si unen los puntitos de las barras, se hace un perfil del discurso, ¿no? Se puede contraponer con otro, ¿no? Y ahí tiene también un porcentaje de cada una de las estrategias utilizadas. Y la conclusión es que el orador Tito maneja prácticamente todas las estrategias persuasivas, si bien se decanta claramente por las de reducción del antagonismo, es decir, por las llamadas blandas o suaves, que son la exaltación y el halago, y sobre todo la exaltación es la que está más presente, ¿no? La exaltación es la que se utiliza para empatizar más con la audiencia a través de valores o elementos comunes.